Exploté y le grité a una mujer en el velorio de mi madre porque sus hijos jugaban a tocar el cadáver y ahora todos dicen que soy el malo. Antes de empezar quiero aclarar algo porque veo que varios comentarios asumen que soy mujer, soy hombre, mi nombre es Oscar y tengo ahora 37 años, pero esto que voy a contar pasó hace casi 2 décadas cuando apenas tenía 16 años y medio. Mi madre Mireia murió de cáncer después de una batalla de 2 años contra esa maldita enfermedad que nos quitó todo. Ella me crió sola desde que nací porque mi padre Hugo nunca estuvo en la ecuación, ni siquiera sé si sabe que existo o si le importa, así que... Toda mi vida fue ella y yo contra el mundo. No teníamos mucho dinero pero teníamos amor y eso era suficiente para nosotros. Mi madre trabajaba 2 empleos para asegurarse de que no me faltara nada, para que pudiera ir a una buena escuela, para que tuviera ropa decente, para que comiera bien. Ella se sacrificaba constantemente por mí y yo lo sabía. Cuando le diagnosticaron cáncer fue como si el suelo se abriera debajo de mis pies. Tenía 14 años y de repente tenía que crecer más rápido de lo que cualquier adolescente debería. Durante los 2 años siguientes vi a mi madre transformarse de una mujer fuerte y vital en alguien frágil y delgada que apenas podía sostener una conversación sin cansarse. Los tratamientos eran brutales, la quimioterapia le quitaba toda su energía, perdió su cabello hermoso que siempre había sido su orgullo, perdió peso hasta que parecía una versión fantasmal de sí misma. Pero nunca perdió su espíritu, incluso en sus peores días intentaba sonreír por mí, intentaba hacerme creer que todo estaría bien aunque ambos sabíamos que probablemente no lo estaría. Yo hacía todo lo que podía para cuidarla, preparaba comidas simples que pudiera digerir, la ayudaba a bañarse cuando estaba demasiado débil, le leía libros cuando no podía concentrarse para leer ella misma, falté a muchos días de escuela para estar con ella especialmente hacia el final. Mis maestros fueron comprensivos porque sabían lo que estaba pasando. Cuando finalmente murió unas semanas antes de que cumpliera 17 años fue devastador pero también en cierto modo un alivio porque ya no estaba sufriendo. Ese pensamiento me hacía sentir culpable porque como puedes sentir alivio cuando pierdes a la única persona que realmente te amó incondicionalmente. El velorio fue organizado por mi tío Martín, quien es el hermano menor de mi madre. Él vivía en otro estado pero vino inmediatamente cuando supo que ella había fallecido. Se encargó de todos los arreglos funerarios porque yo honestamente no estaba en condiciones de tomar decisiones sobre nada. Estaba funcionando en piloto automático pasando los días en una neblina de dolor y negación. El velorio se llevó a cabo en una funeraria local. Era el típico montaje que probablemente han visto si alguna vez han estado en uno de estos eventos. El ataúd de mi madre estaba al frente de la sala con flores a ambos lados. Había una fila de sillas para la familia inmediata a un lado donde la gente podía acercarse a ofrecer sus condolencias, y había filas de asientos en el medio de la sala para los visitantes. Mi madre era una persona muy social a pesar de nuestras circunstancias económicas modestas. Tenía amigos de sus 2 trabajos, amigos de su grupo de lectura, amigos del vecindario, gente de la iglesia a la que ocasionalmente íbamos, así que durante el velorio hubo momentos en que la sala estaba llena de gente y momentos más tranquilos cuando solo quedaban unas pocas personas. Recuerdo ese día como si fuera una película borrosa. Hay partes que recuerdo vívidamente y otras que son solo fragmentos desconectados. Recuerdo usar un traje que mi tío había comprado para mí porque no tenía uno apropiado. Recuerdo el olor de las flores que era tan fuerte que me daba dolor de cabeza. Recuerdo a personas acercándose a mí diciéndome lo siento por tu pérdida y tu madre era una mujer maravillosa y si necesitas algo no dudes en llamar. Palabras bien intencionadas pero vacías porque... ¿qué podía hacer alguien para traer de vuelta a mi madre? Recuerdo sentarme en esa silla durante lo que parecieron horas mientras oleadas de personas venían y se iban. Algunos lloraban abiertamente, otros mantenían la compostura pero podías ver el dolor en sus ojos. Mi madre había tocado muchas vidas de maneras que yo ni siquiera conocía completamente. Escuchaba historias de cómo había ayudado a alguien en un momento difícil o como siempre tenía una palabra amable incluso cuando ella misma estaba pasando por infiernos con su enfermedad. Durante uno de los momentos más tranquilos del velorio, cuando solo quedaban unas pocas personas en la sala, estaba sentado solo en mi silla contemplando cómo diablos iba a navegar el resto de mi vida sin mi madre. Tenía 16 años, casi 17, pero me sentía completamente perdido y aterrorizado por el futuro. Mi tío Martín había mencionado que probablemente tendría que mudarme con él, lo cual significaba cambiar de escuela, dejar atrás a mis pocos amigos, empezar de nuevo en un lugar completamente diferente. Estaba tan perdido en mis pensamientos que casi no noté cuando llegó un grupo nuevo de visitantes. Era una mujer a la que no reconocí acompañada de 2 niños, una niña que después supe se llamaba Abril y un niño llamado Leonel que parecían tener alrededor de 8 años. Asumí que eran mellizos o tal vez simplemente tenían edades muy cercanas. La mujer llevaba un vestido negro apropiado y los niños estaban vestidos formalmente también. Se acercaron al ataúd con la mujer sosteniéndolos de las manos. No tenía idea de quién era esta mujer o cuál era su relación con mi madre, pero eso no era inusual dado que mi madre conocía a muchísima gente. La mujer y los niños se quedaron frente al ataúd por un momento presentando sus respetos. Abril y Leonel parecían incómodos como suelen estar los niños en estas situaciones, mirando alrededor nerviosamente sin saber muy bien cómo comportarse. Después de 1 minuto o 2 la mujer los llevó a sentarse en una de las filas del medio. Pensé que eso sería todo y volví a perderme en mis pensamientos, pero después de unos minutos noté movimiento con el rabillo del ojo. Abril y Leonel se habían levantado de sus asientos y estaban caminando de nuevo hacia el ataúd. Su madre estaba hablando con otra persona y no les estaba prestando atención. Los niños se pararon frente al ataúd nuevamente, pero esta vez se quedaron más tiempo. Parecían estar susurrándose cosas el uno al otro. Pensé que tal vez estaban confundidos o asustados y por eso habían vuelto, pero honestamente no presté mucha atención porque estaba lidiando con mi propio dolor. Después de 1 minuto Abril y Leonel regresaron a donde estaba sentada su madre.
Pasaron tal vez 10 o 15 minutos más y noté que los niños se levantaron nuevamente, esta vez caminaron más rápido hacia el ataúd con esa caminata particular que hacen los niños cuando quieren correr pero saben que no deberían, se quedaron frente al ataúd solo por unos segundos y luego regresaron casi corriendo hacia su madre. Fue entonces cuando los escuché susurrarse el uno al otro con voces que eran lo suficientemente altas como para que las escuchara desde donde estaba sentado. Abrirle. Dijo a Leonel la toqué y Leonel respondió yo también. En ese momento mi cerebro hizo la conexión de lo que estaba pasando, estos niños estaban convirtiendo el velorio de mi madre en un juego, estaban desafiándose mutuamente a tocar su cadáver como si fuera algún tipo de prueba de valentía o juego de atrévete, algo en mí se rompió en ese instante. Toda la tristeza y el dolor que había estado sintiendo se transformó en una ira pura y ardiente. Me levanté de mi silla tan rápido que casi la tiro, caminé directo hacia donde estaban Abril, Leonel y su madre y les grité con una voz que no reconocí como propia, les dije tengan un poco de maldito respeto, este no es el lugar para que sus hijos anden corriendo jugando a tocar el maldito cadáver, usé lenguaje que nunca había usado frente a adultos antes. Palabras que mi madre me habría regañado por decir, pero en ese momento no me importó, estaba tan enojado, tan herido, tan completamente destrozado que solo quería que estas personas supieran lo inapropiado de lo que estaban haciendo. Toda la sala se quedó en silencio absoluto, era como si alguien hubiera presionado el botón de pausa en una película, todas las conversaciones se detuvieron, todas las cabezas se voltearon hacia mí, hacia Abril y Leonel llorando ahora, hacia la mujer que me miraba con una expresión de shock y furia. Los niños comenzaron a llorar inmediatamente, no estoy seguro si era porque los había gritado o porque se dieron cuenta de que habían sido descubiertos haciendo algo malo o simplemente porque un adolescente enojado les había gritado groserías. La mujer cuyo nombre después supe que era Paula me miró con una expresión que solo puedo describir como si hubiera chupado un limón entero. Paula abrió la boca como si fuera a decirme algo, probablemente para gritarme de vuelta o para defender a sus hijos, pude ver cómo su cara se ponía roja y cómo sus puños se apretaban a sus costados, pero entonces pareció pensar mejor en lo que iba a decir. Tal vez se dio cuenta de que acababa de ser expuesta frente a toda una sala de personas que ahora sabían que sus hijos habían estado jugando a tocar un cadáver, tal vez se dio cuenta de que cualquier cosa que dijera solo empeoraría la situación para ella. En lugar de hablar simplemente resopló ruidosamente, agarró a Abril y Leonel por las manos con más fuerza de la necesaria y salió furiosa de la sala. Los niños estaban llorando y tratando de mantener el ritmo con ella mientras prácticamente los arrastraba hacia la salida. Tan pronto como salieron por la puerta sentí como si toda la adrenalina me abandonara de golpe, mis manos comenzaron a temblar y me di cuenta de lo que acababa de hacer, había gritado groserías en el velorio de mi madre, había hecho una escena, había hecho llorar a dos niños, sentí una mezcla de vergüenza y justificación que me revolvía el estómago. No podía quedarme en esa sala con todas esas personas mirándome, algunas con comprensión, otras con shock, otras tal vez con desaprobación. Necesitaba aire, necesitaba espacio, necesitaba estar solo. Salí por la puerta trasera de la funeraria que daba a un pequeño patio, había algunos bancos allí y me senté en uno tratando de controlar mi respiración, tratando de no vomitar. Me quedé ahí afuera durante tal vez 20 minutos solo tratando de calmarme, tratando de procesar no solo lo que acababa de pasar sino todo el peso de haber perdido a mi madre. Cuando finalmente regresé adentro la atmósfera había cambiado, la gente seguía hablando en voz baja pero noté que algunas personas me miraban de reojo, algunas con simpatía, otras con lo que parecía ser juicio. Mi tío Martín se acercó y puso su mano en mi hombro sin decir nada, fue su manera de decirme que entendía. El resto del velorio pasó sin más incidentes, la gente siguió viniendo y yéndose, más condolencias, más historias sobre mi madre. Más lágrimas y abrazos incómodos, pero ese momento con Abril, Leonel y Paula quedó flotando en el aire como una nube oscura. Actualización 1. Han pasado unas semanas desde el velorio y el funeral y todavía no puedo dejar de pensar en lo que pasó ese día. Muchos de ustedes me preguntaron qué pasó después del incidente, así que aquí está lo que sucedió. Después de que salí a tomar aire y regresé al velorio, como mencioné, la atmósfera era diferente, la gente claramente había estado hablando sobre lo que pasó. Pude ver grupos pequeños susurrando y mirando en mi dirección cuando pensaban que no los veía. Algunas personas se acercaron a mí después para decirme que hice lo correcto, que esos niños no deberían haber estado jugando de esa manera, que Paula debería haber estado vigilándolos mejor. Un señor mayor que había trabajado con mi madre me dijo que él habría hecho exactamente lo mismo si hubiera sido su madre en ese ataúd. Una de las amigas de mi madre del grupo de lectura me abrazó y me dijo que mi reacción fue completamente comprensible dadas las circunstancias, pero no todos fueron tan comprensivos. Hubo otras personas que claramente pensaban que me había pasado de la raya, no me lo dijeron directamente a la cara pero pude sentir su desaprobación en la forma en que me miraban. Escuché fragmentos de conversaciones donde alguien decía que los niños son niños y que no entienden completamente la gravedad de la muerte, que yo debería haber sido más paciente, que gritar groserías en un velorio era inapropiado sin importar las circunstancias. Mi tío Martín me defendió cuando escuchó algunos de estos comentarios, les dijo a las personas que yo era prácticamente un niño también, que acababa de perder a mi madre, que había estado bajo una presión inmensa cuidándola durante 2 años, que un momento de explosión emocional era completamente entendible, pero no todos estaban convencidos. Algunos dijeron que hacer una escena así faltaba el respeto a la memoria de mi madre, eso me dolió especialmente porque lo último que quería era faltarle el respeto a ella. Lo que no sabía en ese momento era que Paula no había terminado con esto. Aparentemente después de salir furiosa del velorio fue directamente a casa y comenzó a llamar a personas que conocía contándoles su versión de lo que había pasado. En su versión yo era un adolescente descontrolado y violento que había atacado verbalmente a sus inocentes hijos sin provocación. En su versión Abril y Leonel no estaban haciendo nada malo, solo estaban siendo niños curiosos en una situación difícil.
Convenientemente dejó fuera la parte donde sus hijos estaban jugando a tocar el cadáver de mi madre, empezó a correr la voz en la comunidad de que yo había sido cruel e inapropiado. Algunas personas que no habían estado en el velorio y solo escucharon su versión comenzaron a verme de manera diferente. Recibí miradas de lástima mezcladas con algo más oscuro cuando iba al supermercado o caminaba por el vecindario. Aproximadamente una semana después del funeral mi tío Martín recibió una llamada de una prima lejana que había escuchado la versión de Paula de los eventos. Esta prima llamó para preguntarle a mi tío si era verdad que yo había gritado y maldecido a unos niños pequeños en el velorio. Mi tío le explicó el contexto completo de lo que realmente había pasado. Le dijo que Abril y Leonel estaban jugando a tocar el cadáver, que Paula no los estaba supervisando, que yo estaba en un estado emocional extremadamente vulnerable. La prima pareció entender cuando escuchó toda la historia y dijo que Paula claramente estaba dejando fuera información importante cuando contaba su versión, pero el daño ya estaba hecho. La historia de Paula había circulado lo suficiente como para que algunas personas en la comunidad me vieran como el malo de la situación. Lo que más me molestó fue que Paula nunca se disculpó, nunca reconoció que sus hijos habían estado comportándose inapropiadamente, nunca admitió que ella debería haber estado prestándoles más atención. En su mente ella era la víctima de un adolescente agresivo que la había humillado públicamente. Me hizo cuestionarme constantemente si había hecho lo correcto. Durante las noches, cuando no podía dormir, repetía la escena una y otra vez en mi cabeza. Me preguntaba si debería haber manejado la situación diferente. Tal vez debería haber hablado con Paula en privado en lugar de gritar frente a todos. Tal vez debería haber simplemente ignorado a los niños y dejado que el karma se encargara. Pero luego recordaba cómo me sentí en ese momento, viendo a Abril y Leonel tratar el cuerpo de mi madre como si fuera parte de un juego, y la ira volvía a surgir. Muchos de ustedes en los comentarios dijeron que los niños no deberían haber estado en el velorio en primer lugar, que los velorios no son lugares apropiados para niños pequeños. Honestamente estoy de acuerdo con eso ahora, pero en el momento no era mi decisión quién podía o no podía asistir. Era un velorio abierto y cualquiera que quisiera presentar sus respetos era bienvenido, pero definitivamente creo que si vas a traer niños pequeños a un evento como ese tienes la responsabilidad de supervisarlos adecuadamente y asegurarte de que entienden cómo comportarse. Paula claramente falló en eso, estaba tan ocupada socializando con otras personas que ni siquiera notó que sus hijos estaban haciendo múltiples viajes al ataúd, ni siquiera los escuchó susurrarse sobre tocar el cadáver. Eso es negligencia parental en mi opinión. Entonces la pregunta que me sigo haciendo es, ¿fui yo el malo en esta situación? ¿Debería haberme quedado callado y simplemente dejado que los niños siguieran con su juego macabro, o estaba justificado en explotar de la manera en que lo hice? Actualización 2. Han pasado varios meses desde el velorio y pensé que este asunto había quedado en el pasado, pero aparentemente Paula no está dispuesta a dejarlo ir. Hace unas semanas descubrí que había estado publicando sobre el incidente en redes sociales. No mencionó mi nombre directamente, pero cualquiera que conozca la situación sabría exactamente de quién estaba hablando. En sus publicaciones se pintaba a sí misma como una madre que solo estaba tratando de enseñarle a sus hijos sobre la muerte llevándolos a un velorio. Decía que un adolescente enojado había atacado verbalmente a sus bebés inocentes sin razón. Usaba palabras como traumatizados y abusados para describir cómo Abril y Leonel se sintieron después de que les grité. Convenientemente, como siempre, omitía la parte crucial de que sus hijos estaban jugando a tocar el cadáver de mi madre. Las publicaciones comenzaron a ganar tracción, especialmente entre otras madres que no conocían el contexto completo de la situación. Empezaron a comentar sobre qué tipo de persona gritaría groserías a niños pequeños, sobre cómo los adolescentes de hoy no tienen respeto, sobre cómo ella debería considerar tomar acciones legales contra mí por trauma emocional. Fue surrealista ver cómo la narrativa se distorsionaba cada vez más lejos de lo que realmente había pasado. Paula estaba construyendo una historia donde ella y sus hijos eran víctimas inocentes y yo era un monstruo violento. Algunas personas que me conocían empezaron a enviarme capturas de pantalla de estas publicaciones preguntándome si era verdad. Tuve que explicar la situación completa una y otra vez, lo cual significaba revivir ese día doloroso repetidamente. Mi tío Martín estaba furioso cuando se enteró de las publicaciones en redes sociales. Quería confrontar a Paula públicamente y contar la verdad de lo que había pasado, pero yo le pedí que no lo hiciera. Le dije que no quería más drama, que solo quería seguir adelante con mi vida, que escalar la situación en redes sociales solo haría las cosas peor. Pero Martín tenía razón al estar preocupado porque las publicaciones de Paula estaban afectando mi reputación. Algunos de los amigos de mi madre que no habían estado en el velorio ese día empezaron a preguntarse si tal vez yo realmente había reaccionado de manera exagerada, si tal vez la versión de Paula tenía algo de verdad. Fue frustrante ver cómo la mentira puede propagarse más rápido que la verdad, especialmente en redes sociales donde la gente tiende a creer la primera versión de una historia que leen. Lo que realmente me molestó fue que Paula estaba usando la muerte de mi madre y mi dolor como combustible para su narrativa de víctima. Estaba explotando una de las experiencias más traumáticas de mi vida para ganar simpatía en internet. Eso me pareció más repugnante que cualquier cosa que hubiera pasado en el velorio. Al menos Abril y Leonel eran niños que probablemente no entendían completamente lo que estaban haciendo, pero Paula era una adulta que conscientemente estaba eligiendo distorsionar la verdad para quedar bien. Finalmente, después de semanas de ver cómo se propagaban sus publicaciones, decidí que tenía que hacer algo. No quería involucrarme en una guerra de redes sociales, pero tampoco podía dejar que su versión falsa de los eventos fuera la única que circulara. Así que escribí mi propia publicación explicando exactamente lo que había pasado ese día. Expliqué que mi madre había muerto después de una larga batalla contra el cáncer, que yo tenía casi 17 años. Y estaba destrozado, que Abril y Leonel habían estado jugando a tocar su cadáver, que yo había reaccionado emocionalmente en un momento de inmenso dolor.
No mencioné a Paula por nombre tal como ella no me había mencionado a mí, pero dejé claro que la narrativa de víctima que había estado circulando era incompleta y engañosa. La respuesta a mi publicación fue abrumadoramente positiva, la gente que me conocía comentó apoyándome, personas que habían estado en el velorio ese día confirmaron mi versión de los eventos. Incluso algunas de las personas que habían estado comentando en las publicaciones de Paula vinieron a mi publicación para disculparse. Diciendo que no habían conocido el contexto completo, Paula eliminó sus publicaciones poco después de que publiqué la mía, no se disculpó ni reconoció que había estado distorsionando la verdad, simplemente las borró y pretendió que nunca había pasado nada, pero para ese entonces el daño a su credibilidad ya estaba hecho. Las personas que importaban sabían la verdad de lo que había pasado. Actualización 3. Han pasado casi 2 años desde el velorio de mi madre y finalmente descubrí algo que explica mucho sobre el comportamiento de Paula ese día, la razón por la cual no pude reconocerla en el velorio, la razón por la cual parecía tan poco afectada por el hecho de que mi madre había muerto. La razón por la cual Abril y Leonel se sentían tan cómodos faltándole el respeto a mi madre de esa manera. Hace unas semanas estaba visitando a mi tío Martín y él mencionó casualmente que había estado organizando algunas de las pertenencias de mi madre que habían estado en almacenamiento, encontró algunas cartas viejas y documentos que pensó que yo querría tener. Mientras revisábamos las cosas juntos encontramos un diario que mi madre había mantenido durante sus últimos meses de vida. No sabía que ella escribía en un diario y me sentí un poco culpable leyéndolo porque era claramente privado, pero Martín dijo que pensaba que mi madre habría querido que lo leyera. En el diario mi madre escribió sobre muchas cosas, sobre su miedo a morir, sobre su preocupación por dejarme solo, sobre sus arrepentimientos en la vida, pero lo que realmente me impactó fue cuando escribió sobre Hugo mi padre. Resulta que mi madre sabía exactamente dónde estaba Hugo durante todos estos años, sabía que se había casado y tenido otros hijos. Sabía que vivía en la misma ciudad que nosotros, lo que nunca me había dicho era que ocasionalmente se encontraba con él para tomar café. Aparentemente Hugo había intentado varias veces a lo largo de los años establecer algún tipo de relación conmigo, pero mi madre siempre se había negado, no porque fuera vengativa sino porque no quería que yo fuera lastimado por un padre que había elegido no estar presente desde el principio. En su diario mi madre escribió sobre una de estas reuniones con Hugo que había sucedido aproximadamente un año antes de su muerte. Hugo había traído a su esposa a esa reunión, quería que mi madre la conociera, quería que entendiera que él había cambiado, que tenía una familia ahora y era un buen padre para sus otros hijos. Mi madre describió a la esposa como fría y claramente infeliz de estar ahí. La esposa aparentemente había dejado muy claro que no le gustaba que Hugo mantuviera contacto con mi madre, que lo veía como una amenaza incluso después de todos estos años. Mi madre escribió el nombre de la esposa de Hugo en su diario. Era Paula, la misma Paula que había traído a sus hijos al velorio. Abril y Leonel eran mis medio hermanos, niños cuya existencia ni siquiera conocía hasta ese momento. De repente todo tenía sentido. La razón por la cual Paula había venido al velorio no era para presentar sus respetos, era para asegurarse de que mi madre realmente estaba muerta, para asegurarse de que la conexión entre Hugo y mi madre finalmente había terminado. La razón por la cual no había supervisado a Abril y Leonel era porque honestamente no le importaba cómo se comportaran en el velorio de la mujer que veía como una amenaza para su matrimonio. El hecho de que mis medio hermanos estuvieran jugando a tocar el cadáver probablemente le parecía apropiado de alguna manera retorcida. Era su forma de faltarle el respeto a mi madre incluso en la muerte. Cuando leí esto en el diario de mi madre sentí una mezcla de emociones que no puedo ni comenzar a describir. Ira hacia Hugo por nunca haber intentado ser parte de mi vida, ira hacia Paula por su crueldad, confusión sobre Abril y Leonel que ni siquiera sabían que yo existía, tristeza de que mi madre hubiera cargado con todos estos secretos sola durante tanto tiempo. Compartí lo que había descubierto con mi tío Martín y él admitió que sabía sobre Hugo y su familia, pero había respetado el deseo de mi madre de mantenerlo alejado de mi vida. Martín me dijo que Hugo había intentado asistir al funeral, pero Paula había insistido en que solo fuera ella con los niños, que era demasiado inapropiado que Hugo estuviera ahí, así que Hugo se había quedado en casa mientras su esposa llevaba a Abril y Leonel a jugar en el velorio de la madre del hijo que él había abandonado. La hipocresía era asombrosa. Paula había actuado como si yo fuera un monstruo por gritarles a sus hijos, pero ella había permitido conscientemente que faltaran el respeto a mi madre de la manera más horrible posible. Ahora entendía por qué Paula había estado tan insistente en pintar narrativa en redes sociales donde ella era la víctima. No era solo sobre proteger su reputación, era sobre asegurarse de que la verdad sobre quién era ella realmente nunca saliera a la luz. Decidí que necesitaba confrontar a Hugo sobre todo esto. Encontré su información de contacto entre las pertenencias de mi madre y le envié un mensaje explicando quién era y que necesitábamos hablar. Actualización 4. Han pasado varios años más desde mi última actualización y finalmente siento que puedo cerrar este capítulo de mi vida. Después de enviarle ese mensaje a Hugo nos encontramos para tomar café, fue incómodo y emocional pero necesario. Hugo se disculpó por no haber estado presente en mi vida, explicó que cuando mi madre quedó embarazada él era joven y asustado, que había tomado la decisión cobarde de huir en lugar de enfrentar sus responsabilidades, dijo que había pensado en mí constantemente a lo largo de los años pero que no sabía cómo arreglar el daño que había causado. Le pregunté sobre Paula y el velorio, su rostro se puso pálido cuando mencioné lo que había pasado. Aparentemente Paula nunca le había contado los detalles reales de lo que Abril y Leonel habían hecho, solo le había dicho que yo había gritado a los niños sin razón.
Cuando le expliqué que sus hijos habían estado jugando a tocar el cadáver de mi madre, se veía genuinamente horrorizado. Hugo admitió que su matrimonio con Paula había sido problemático desde el principio, que ella siempre había sido celosa de cualquier conexión que él tuviera con su pasado, que había intentado controlar cada aspecto de su vida. Dijo que el hecho de que Abril y Leonel se hubieran comportado de esa manera en el velorio era reflejo de cómo Paula los estaba criando, sin empatía, sin respeto por los demás, solo preocupándose por sus propias necesidades y deseos. Me preguntó si alguna vez consideraría conocer a mis medio hermanos ahora que eran mayores. Le dije que necesitaba pensarlo, que todavía estaba procesando todo esto. No tuvimos una reconciliación mágica donde de repente me convertí en su hijo y él se convirtió en mi padre. Demasiado tiempo había pasado para eso, pero al menos ahora tenía respuestas, entendía por qué las cosas habían sido como fueron. En cuanto a Paula, ella y Hugo eventualmente se divorciaron hace aproximadamente un año según me enteré. Aparentemente Hugo finalmente tuvo suficiente de su comportamiento controlador y manipulador. Abril y Leonel ahora son adolescentes y honestamente no tengo deseos de establecer una relación con ellos. No es su culpa cómo se comportaron en el velorio cuando eran niños, pero tampoco siento ninguna conexión con ellos. Son extraños que comparten algo de mi ADN, pero nada más. Ahora con 37 años miro hacia atrás a ese día en el velorio con una perspectiva diferente. A veces todavía pienso en cómo exploté y grité groserías a Abril y Leonel. Todavía me pregunto si manejé la situación correctamente. La mayoría de las personas que conozco dicen que mi reacción fue completamente justificada dadas las circunstancias, que cualquiera habría reaccionado de manera similar, pero siempre hay esa pequeña voz en mi cabeza durante las noches de insomnio que pregunta si debería haber sido más paciente, más comprensivo, más adulto sobre la situación. Pero entonces recuerdo lo que realmente estaba pasando. No era solo sobre dos niños siendo niños, era sobre Paula usando a sus hijos como herramientas para faltarle el respeto a mi madre incluso en la muerte, era sobre años de celos y resentimiento manifestándose de la manera más cruel posible. En ese contexto creo que mi reacción fue más que razonable. Defendí la memoria y dignidad de mi madre cuando nadie más lo estaba haciendo. Ahora tengo mi propia vida, me convertí en trabajador social. Porque quiero ayudar a familias que están pasando por situaciones difíciles, quiero asegurarme de que los niños que están creciendo en circunstancias complicadas tengan el apoyo que necesitan. Mi madre habría estado orgullosa de esa elección. A veces visito su tumba y le cuento sobre mi vida, sobre las cosas que he aprendido, sobre cómo finalmente he encontrado paz con todo lo que pasó. Para aquellos que están leyendo esto y preguntándose si hice lo correcto ese día en el velorio, mi respuesta es que sí. Tal vez no lo manejé de la manera más elegante, tal vez no debería haber usado el lenguaje que usé, pero defendí a mi madre cuando ella ya no podía defenderse a sí misma. Eso es lo que importa al final. Si ustedes alguna vez se encuentran en una situación similar donde tienen que elegir entre mantenerse callados para mantener la paz o hablar para defender a alguien que aman, mi consejo es que hablen. La paz que viene del silencio es falsa. La verdadera paz viene de saber que hiciste lo correcto incluso cuando fue difícil. Mi madre me enseñó a ser fuerte, a defenderme a mí mismo y a los demás. Ese día en el velorio finalmente puse en práctica esas lecciones. No me arrepiento de eso.